Recordemos que, bueno, sea C igual a, ¿cierto? Es un círculo de centro O y radio R, un círculo fijo. Bien, entonces, si P estrella igual a P unido el punto al infinito, es el plano extendido. Entonces, la inversión, ¿cierto? Y O, R del plano extendido en el plano extendido es una transformación. Y cuando me refiero a transformación es precisamente pues una biyección, la cual está definida como lo siguiente. Entonces, la primera propiedad que satisface esa inversión es que envía el cero al punto al infinito y el punto al infinito, perdón, el cero no, la O, el punto al infinito y envía el punto al infinito a O. Listo. Es definida de esa manera. Y lo segundo es que si P pertenece al círculo, entonces lo que le hace a un punto del círculo es dejarlo fijo. Y lo tercero es que si P no pertenece al círculo, ¿cierto? Siempre existe un punto P' perteneciente a la semirrecta determinada por los puntos OP, tal que eh, se satisface esta identidad. La distancia de OAP por la distancia de OAP' es igual a R al cuadrado. Eso lo probamos en la clase pasada. Listo, ¿cierto? En este caso definimos la inversión en el punto P como el punto P'. Listo. Y nosotros miramos que está bien definida, este punto P' siempre existe, ¿cierto? Entonces, el punto P' satisface las siguientes propiedades, y es que, como vimos la clase pasada, si P pertenece al interior del círculo, o sea, es un punto en el interior del círculo, entonces P' pertenece al exterior del círculo. Y si el punto P pertenece al exterior del círculo, entonces el punto P' pertenece al interior de la construcción que vimos la clase pasada. Ok, entonces básicamente más o menos es lo siguiente. Nosotros tenemos un círculo fijo. Por acá está el centro O. Y entonces, si ustedes toman un punto en el interior del círculo, eso me lo va a mandar un punto por acá.
P' que está en el exterior. Si por acá tengo un punto R que está en el exterior, eso me lo va a enviar un punto R' que está en el interior. Listo. Y acá estos puntos son colineales. Bueno, ahí no me quedo tan colineal. Y estos puntos son colineales. Muy bien, ahora si ustedes tienen un punto que está situado en la circunferencia, eso es igual a lo que es como la imagen Q' por la aplicación, eso me queda fijo. Y el cero me lo va a mandar al infinito, que es como un punto que, piénselo por ahí, ¿cierto? La O me lo manda ahí y el infinito me lo manda, listo. Este punto se va para el infinito y el infinito se va para O. Eso es más o menos lo que hace, listo. Entonces vamos a probar algunos teoremas con respecto a esa transformación. Entonces, teorema 1. Entonces el teorema 1 dice lo siguiente. Si I es una inversión, siempre fijaremos el círculo de centro O y radio R va a estar fijo en el transcurso de toda la clase. Listo, entonces cuando me refiera a I de O, R es precisamente la inversión en el plano extendido asociada precisamente a ese círculo. Entonces, si esto es una inversión y los puntos P y Q son tales que este conjunto P, Q y O son puntos no colineales. Entonces, vamos a poder probar lo siguiente, que el triángulo O, P, Q va a ser semejante con el triángulo O, U', P'. Listo. Recuerden que un triángulo es semejante con otro si tiene sus tres ángulos. Si hay una correspondencia entre los ángulos, si hay una correspondencia entre los ángulos que me determina, pues, que me asocia ángulos congruentes. Listo, si tiene sus tres ángulos congruentes. Entonces vamos a demostrar esto. Entonces, por las propiedades de la inversión, ¿cierto? Eh, por las, por la definición de esa aplicación, entonces por la definición, tendremos los siguientes como dos casos. Listo. Entonces, por acá está uno de los casos. Por acá voy a dibujar el segundo caso. Entonces, en el primer caso, y por acá está O, entonces, cuando los dos puntos están en el interior, supongamos que por acá está P y por acá está Q, entonces por acá tiene que estar P' y por acá tiene que estar Q', listo. Entonces tendríamos como estos triángulos. Listo, entonces los triángulos que me están diciendo son este triángulo y este triángulo OPQ y OP'Q'. Y si tenemos que un punto está en el interior, digamos que por acá está P, y el otro punto está en el exterior, digamos que por acá está Q, entonces Q' tiene que estar acá adentro y P' tiene que estar por fuera.
Listo. Entonces en este caso los triángulos son estos. Por acá está O, esto es P, es este triángulo y este triángulo. Listo, entonces por definición de la inversión se tiene que la distancia de OQ por la distancia de OQ' tiene que ser igual a R al cuadrado, pero a su vez eso tiene que ser igual a la distancia de OP por la distancia de OP', listo, porque eso satisface para cualquier punto. Diferentes a los puntos al infinito, listo, diferentes a los puntos al punto cero y al punto al infinito, satisfacen siempre esta condición de acá, ¿cierto? Entonces esto me implica que ¿qué? Que OQ sobre OP es igual a quién? A OP' sobre OQ', ¿cierto? Además, es claro que como nosotros tenemos que OP, esta semirrecta es igual a OP', porque los puntos son colineales, y tenemos que OQ, esta semirrecta es igual a OQ', porque los puntos son colineales, se tiene que el ángulo O, el ángulo O, perdón, el ángulo POQ es igual al ángulo P', pongámoslo así, Q', o P', ¿cierto? Son el mismo ángulo. Entonces, eso pasa para cualquiera de los dos casos puestos ahí hace un momento. Entonces, empleando estas dos cosas, entonces, así, por el criterio de proporción, ángulo, proporción, no sé si lo recuerdan para semejanza de triángulos, proporción, ángulo, proporción, para semejanza de triángulos, se tendrá que esos triángulos son semejantes, que el triángulo OPQ tiene que ser semejante con el triángulo OQ'. Listo. Si recuerdan ese criterio de semejanza de triángulos, como mencioné en la clase de ayer, acabamos de utilizar muchos teoremas en la parte de semejanza de triángulos euclidianos. Listo. Si de pronto no lo recuerdan, voy a tratar de poner los que vaya a utilizar tal vez para que se remitan al texto de Enema y lean esos resultados. Que los voy a asumir porque en principio creo pues que son resultados que vieron en su curso de geometría 1. Entonces ahí termina la demostración. Una observación es que eh, de la semejanza anterior se sigue que el ángulo en P es congruente con el ángulo en Q' y el ángulo en P' es congruente con el ángulo en Q. Listo. No es precisamente que el ángulo en P es congruente con el ángulo en P' y el ángulo en Q congruente con el ángulo en Q', no. Se dan de esta manera, listo. Y no sé si los confunde esta notación, pero lo que yo quiero denotar acá con esto es
Si yo hago esto, esto denota ángulo en el vértice A. Listo, del triángulo correspondiente. Listo, entonces lo que voy a tener es que el ángulo en Q es congruente con este ángulo acá, ¿cierto? Y el ángulo en P va a ser congruente con este ángulo acá. Lo mismo acá, el ángulo en P es congruente con el ángulo en Q', y después este ángulo de acá es congruente con este ángulo de acá. ¿Queda claro, muchachos, el resultado? Va a ser bien importante. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí me están escuchando o no? Sí, el resultado queda claro. Tendrías que ir a mirar ese teorema de proporción, ángulo, proporción, porque no lo recuerdo. Ah, ok, listo. Hay varios criterios para semejanzas de triángulos. El más conocido es ángulo-ángulo, pero precisamente porque como es geometría euclidiana, hay los ángulos, la suma de los ángulos, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo de 180 grados, entonces ese criterio es como más sencillo, ¿cierto? Pues sale directo. Pero hay varios criterios de semejanza, entonces acá el que se empleó fue ese, proporción, ángulo, proporción. Bien, listo. Entonces el segundo teorema dice lo siguiente: si esta cosa es una inversión y L es una línea tal que O no pertenece a L, entonces la imagen, la inversión aplicada, ¿cierto?, a toda la línea, unido el punto al infinito, es un círculo que contiene A. O sea, mapea esa línea y el punto al infinito en un círculo que contiene A. Es un círculo que contiene A al punto A. Listo, vamos a hacer la demostración de esto. Bien. Entonces, va a ser más o menos algo así. Por acá tienen el círculo y la línea está por acá, en cualquier parte. Simplemente sé que no pasa por O, pero voy a dibujarla de esa manera, pues es indiferente para la prueba. Por acá tengo el punto O y bueno, y por ahí está la línea, esta es la línea E. Entonces lo primero que voy a hacer para la demostración es construya la única línea perpendicular a L que pasa por O y tiene pie, bueno, que pasa por O, simplemente. Entonces démosle un nombre a esa línea, la única, construye la única línea T que pasa perpendicular a L que pasó por O, entonces sea P el punto de intersección de esas dos líneas. Entonces por acá sí voy a tener una línea que va a ser perpendicular acá. Esta es precisamente la línea T. Bien, y es perpendicular en el punto P. Entonces defina como P' igual precisamente a la imagen de ese punto P, ¿cierto? Por el gráfico que nosotros tenemos acá, pues como la línea está por fuera,
entonces pues el punto prima debería estar adentro, ¿cierto? Y ustedes hacen el diagrama tomando que la línea lo intersecta o en fin, entonces el punto estaría por fuera. En este caso es así. Entonces sea alfa igual a el círculo sea alfa el círculo eh, de diámetro OP'. Listo. Voy a construir un círculo acá que tenga diámetro OP'. Sería como este círculo de acá. Listo. Entonces la afirmación es que ese es precisamente el círculo que se mapea, en el que es mapeado toda la línea y el punto al infinito. La afirmación es que si usted coge la inversión y mapea la línea unido al punto al infinito, eso me va a dar precisamente ese círculo alfa y satisface pues que la propiedad O pertenece a ese círculo. ¿Por qué? Porque lo estoy construyendo de tal manera que OP' es diámetro, listo, ese círculo. Muy bien, entonces, ¿cómo probamos eso? Entonces, sea Q un punto perteneciente. Entonces tenemos unos casos acá. Observe que si que la inversión mapea al infinito en el punto O, ¿cierto? Y eso es precisamente un punto que pertenece a alfa, porque O y P' básicamente son los vértices de un diámetro del círculo. Entonces O pertenece a alfa, entonces todo bien, el infinito es mapeado en alfa. Entonces ahora sea Q un punto, ¿cierto?, que pertenece a él. Si Q es igual a P, entonces la inversión envía ese punto P en el punto P', que también pertenece a alfa porque precisamente es uno de los vértices del diámetro que estamos considerando. Entonces, eso está bien. Entonces, suponga que es diferente de P. Suponga que ese punto Q es distinto de P. Entonces, ¿qué vamos a tener? Veamos que, ¿cierto? La imagen de ese punto, por la inversión, es un punto Q' que pertenece a alfa, listo. Entonces yo lo que quiero ver es que por acá tiene que estar el punto Q', supongamos que por acá nosotros tomamos el punto Q, entonces lo que tenemos que ver es precisamente eso, que ese punto Q' realmente pertenece a alfa. Entonces, por el teorema anterior, tenemos que el triángulo, ¿cierto? OPQ es semejante con el triángulo OQ', P', ¿cierto? Lo que implica que por acá voy a tener lo siguiente, ¿cierto? Esos son los dos triángulos, entonces este ángulo de acá tiene que ser recto, de 90 grados, porque el ángulo en Q' es congruente con el ángulo en P, y el ángulo en P es recto, ¿cierto?
Eso es como lo importante. Entonces, como consecuencia, el ángulo en el punto, Q' es congruente con el ángulo sobre el punto P, lo cual implica que la medida del ángulo, ¿cierto?, en ese punto Q es igual a 90 grados, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es la única manera? No sé si recuerdan ese teorema también, de que si ustedes tienen un diámetro y toman un punto, ¿cierto? ¿Cuál es la única manera en la que se satisfaga que ese ángulo sea de 90 grados? La única manera es que el punto esté en la circunferencia, porque es un sí solo sí. O sea, que si ustedes toman un triángulo formado por el diámetro de una circunferencia y otro, y tiene un vértice precisamente sobre la circunferencia, ese ángulo que se forma siempre es de 90 grados. Listo, no recuerdo cuál es el teorema, pero no sé si lo recuerdan. Si lo recuerdan, muchachos, o no. Si lo recuerdan o no. No lo recuerdan. Sí, ese sí. Bueno, entonces, por teorema de círculo euclidiano se tiene que Q' pertenece precisamente a alfa, porque es recto y bueno, está formado por, o sea, el triángulo que se forma con ese punto tiene como uno de sus lados el diámetro. Entonces, la única manera de que se satisfaga que ese ángulo mida 90 grados es que precisamente ese Q' tenga que pertenecer al círculo alfa. Listo. Entonces, como consecuencia de esto, lo que probamos es que si usted coge eh, eh, imagen alfa. Entonces, para ver la otra contención, a ver que alfa está contenido precisamente en esa cosa, sea R un punto perteneciente a alfa. Listo. Entonces voy a tomar, no sé cuál es, cualquier otro puntico por acá, R. Entonces, si R es igual a O, entonces nosotros sabemos que eh, si R es igual a O, entonces nosotros sabemos precisamente que eh, el infinito se viene para O, que es igual a R, entonces se satisface precisamente que pertenece a la imagen, ¿cierto? Pertenece a la imagen pues de esa inversión. Ahora, también, si ese R es igual a el punto P', entonces nosotros sabemos que ese punto P' es precisamente la imagen por P, donde P es un punto que pertenece a L. Entonces, nuevamente se satisface la condición de que ese punto es la imagen de esa inversión de ese conjunto. Entonces, bien. Sea R distinto de O y R distinto, pues R distinto de O y distinto de P'. Listo. Entonces, en ese caso es un punto como el que acabamos de graficar ahí. En este caso, ¿qué va a pasar? Si ustedes toman esto, tenemos que ver que la inversión lo manda por acá un R' y ese R' tiene que estar sobre la línea, ¿cierto? Entonces, sea R ahí y considere
R' igual a la imagen por la inversión del punto R, ¿cierto? Entonces tenemos que ver que ese R' pertenece a él, pertenece a eh, ese R' pertenece a la línea. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por el mismo teorema que acabo de utilizar hace un momento, este ángulo de acá tiene que ser recto. Y como los triángulos, entonces voy a escribir así. Entonces, como el NR es recto, ¿cierto? Y el triángulo OPR a ver cómo lo hago. Sí, el triángulo OPR es semejante con el triángulo OR', P'. No, sí, eso sí. Se tiene por el teorema anterior, eso es consecuencia del teorema anterior. Se tiene que eh, se tiene que se tiene que eso es R, esperen a ver, yo pienso. Ese ángulo mide 90 grados. Entonces la medida del ángulo R se me va para... mm, a ver. Acá hay algo que no me cuadra. Y es que este ángulo, bueno, este ángulo de acá es recto, entonces P se va para P', el R' es esto. A ver. A ver, este ángulo es recto. Y los triángulos que son semejantes son OPR. Bien, acá estoy confundido. No sé si de pronto, muchachos, ustedes ven cómo puedo utilizar el hecho de que ese ángulo que se forma en R es de 90 grados. Lo quiero utilizar precisamente con el hecho de que este ángulo es de 90 grados. Esto de acá vale 90 grados también. Entonces, el teorema anterior nos da la semejanza de dos triángulos, pero acá estoy confundido con cuáles son esos dos triángulos en este momento. Sería el triángulo
¿Cuáles son los dos triángulos? Profe, ¿no sería OPR y OP'R'? Esos son los que escribí, pero esos no me sirven, porque los que son semejantes sería ese ángulo y el ángulo OPR, espera, el ángulo OPR'. O sea, lo que pasa es que yo estoy asumiendo, es que el que me está confundiendo es el dibujo, por haber montado el punto R' precisamente ahí. El punto R' en principio no está ahí, ¿cierto? Yo lo que quiero ver es que está en la línea L. Entonces, básicamente los triángulos que se van a formar son estos. Entonces, lo que voy a tener es que el ángulo en R tiene que ser igual, sería el triángulo ORP'. Sí, esperen, ya me... No son estos dos triángulos, es el triángulo OP'R. O sea, este triángulo, el triángulo OP'R es semejante con el triángulo OPR'. O OR'P. Porque si nosotros tenemos que la imagen de la inversión es como la razón por la que son esos triángulos, porque si nosotros tenemos que la imagen de la inversión de R es R', esto es equivalente a decir que R es igual a la imagen de R' por la inversión, ¿cierto? Porque me relaciona esos dos puntos. Entonces, por esta razón, esos son los triángulos que son semejantes también. Y entonces esto me implicaría lo siguiente. Como ese ángulo es recto y esos triángulos son semejantes, que el ángulo, ¿cierto? R, que es congruente con el ángulo OP, R', tiene que ser recto. Bueno, es congruente con ese ángulo y esto implica que la medida del ángulo OP R' tiene que ser igual a 90 grados. Pero de la única manera en la que se satisface que el ángulo OP R' es igual a 90 grados es si ese R' pertenece acá, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos que el ángulo en P es de 90 grados, precisamente porque es el punto donde teníamos la perpendicular, ¿cierto? Pero esto solo se satisface, es verdad, si ese punto R' pertenece a L, ¿cierto? Puesto que nosotros tenemos que T es perpendicular a L en el punto P. Bien, esa era la confusión que tenía, porque la semejanza no se está aplicando directamente como yo anuncié el resultado, sino que depende de esta observación que acabo de poner acá en verde, listo, precisamente para saber cuál es la congruencia la semejanza que se está utilizando. Listo, entonces ahí queda el resultado. Lo que se tiene es que si si usted tiene una línea que no pasa por el centro de ese círculo, entonces envía L unido al infinito en una circunferencia.
sea, envía una línea y el punto al infinito en un círculo. Listo. Si ustedes se fijan, eso es bien interesante, ¿no? Porque, porque piensen un poquitico en esto. En algo, en algo topológico, no sé si de pronto lo entienden, pero lo voy a mencionar acá por si de pronto hay alguno que lo pueda entender. Básicamente acá está la línea y acá está el punto del infinito, ¿cierto? Entonces, cuando usted le aplica la inversión a eso, eso me está dando un círculo, ¿cierto? Piensen en la línea L como si fueran los números reales, ¿cierto? Los números reales no son compactos. Pues no es no es compacto, no es un compacto. ¿Por qué? Porque aunque es cerrado, no es acotado. Cerrado, pero no acotado. Y entonces lo que está haciendo la inversión es que si usted le agrega ese punto al infinito, la inversión me lo envía a esto, que es ese uno, que es un círculo, y este círculo sí es cerrado y acotado. Y como es un subconjunto de un espacio euclidiano, entonces si es cerrado y acotado, tiene que ser compacto. Entonces básicamente esa inversión lo que me está haciendo es una compactificación de los números reales. Lo que está haciendo es que la inversión lo que hace es que coja los extremos de la línea e identifíquelos con este punto de acá. Y entonces obtengo como resultado ese círculo. Bien, o sea, el resultado tiene consecuencias pues un poco más relevantes que simplemente decir que envía una línea y el punto un círculo, sino que me hace precisamente algo que se llama una compactificación. Compactificación. Listo, entonces, como para que lo recuerden en algún momento, es básicamente coger una línea y pegarle un punto. Eso me hace círculo. Ok, entonces, bien, como colorario de ese teorema, tenemos lo siguiente, sí, I0R es una inversión. Y alfa es un círculo. Tal que el centro de ese círculo de centro, pues del círculo de centro y radio R pertenece precisamente a alfa. Entonces, la imagen de la inversión de alfa, quitándole ese punto cero por la inversión, me tiene que dar una línea. Listo. Eso porque es verdad, lo voy a bosquejar acá simplemente porque nosotros tenemos esto. Por el resultado anterior, sabemos que la imagen ¿cierto? De esta cosa, de una línea unido un punto al infinito, me lo manda a un círculo alfa, de tal manera que el punto O pertenece a alfa, ¿cierto? Esto implica que si usted... Y el que se está mapeando en el punto O es precisamente el punto al infinito. Entonces, como la inversión es una biyección, pues tiene inverso, ¿cierto? O esto es lo mismo que, bueno, como esto es transformación, lo que está sucediendo acá entonces es que si usted remueve el infinito, envía la línea simplemente a alfa, quitándole precisamente el punto cero. Para el punto cero no, el punto O, pues que es alfa menos lo que estoy diciendo ahí, ¿cierto? Y como es una biyección, entonces esto lo que me está haciendo es que entonces la inversión de alfa, quitándole precisamente ese punto O,
tiene que ser igual a un L, que es una línea. Ok, entonces no lo voy a escribir muy formal, sino que ahí hice como el esquema de los argumentos. Listo. ¿Esto es por qué? Porque esta cosa es una transformación. Bien, es una cosa biyectiva, entonces por eso se satisfacen estas dos implicaciones. Listo. ¿Queda claro, muchachos? Ustedes lo pueden redactar, si queda como claro el argumento de por qué entonces ya me envía el círculo sin ese punto a una línea. ¿Sí o no, muchachos? Muchachos, ¿sí me están escuchando? ¿Sí queda claro o no? Para venir acá a este dibujo a explicar algo. Cierto, con respecto a lo que había dicho, pues de, digamos, la cosa que pasa de manera, pues, topológica, es que si ustedes pinchan un círculo, o sea, cogen y le quitan un punto, entonces van a obtener como resultado una línea, no, porque el círculo sin un punto es como, bueno, ¿cómo decirlo? Homeomorfo, un intervalo abierto. Y, y todo intervalo abierto es lo mismo topológicamente que toda la recta real. Entonces, si ustedes pinchan un círculo, van a obtener una línea. Eso es lo que me está diciendo este colorario. Listo. Como para que, bueno, vean, sí, lo tengan en cuenta. Bien, ahora vamos a poner este teorema. Teorema 3. Y el teorema dice que sea L una línea, bueno, sea y 0,R una inversión y em, L una línea tal que O pertenecía a él. Entonces, la inversión envía a la línea unido al punto al infinito en la línea unido al punto al infinito. Entonces, la demostración también va a ser, la voy a dar esquemáticamente. Pues ustedes tienen el círculo, por acá está O, y lo que tienen la línea, ¿cierto? Esta es la línea L, y la línea pasa por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la inversión con los puntos de la línea? ¿Cierto? Entonces la inversión lo que hace es, al punto este, O, me lo manda al punto al infinito. Y al punto en el infinito me lo manda O, ¿cierto? Que también pertenece pues a él. Entonces, por lo tanto, para esos puntos se satisface como la igualdad. Pero si ustedes tienen un punto por acá, un punto P, eso me lo tiene que mandar un punto P' que pertenece a la semirrecta OP. Pero, cierto, si ustedes toman P perteneciente a L, entonces I de esta cosa de P es un punto P' que pertenece ¿a dónde? Pertenece a la semirrecta OP, pero como O y L, perdón, O y P pertenecen a L, entonces esa semirrecta está contenida en L, de donde sale que ese punto P' pertenece a L. Listo. Entonces es como el argumento. Ok, muchachos. Entonces eso prueba la igualdad. ¿Alguna duda? ¿Queda clara la demostración también? Pues los argumentos que se emplean para la demostración. Solo voy a hacer el bosquejo.
Bien. ¿Se quedan claros los argumentos o no? Sí, sí están claros. Muy bien, listo. Muy bien. Entonces ahora vamos a probar ese otro teorema. Teorema 4. Y el teorema 4 dice lo siguiente. Si I0R es una inversión y alfa es un círculo, tal que eh, el centro del círculo C no pertenece a alfa, entonces la inversión me envía ese círculo en otro círculo. Es un círculo. Listo, entonces envía, si, si uno lo piensa también con respecto al resultado anterior, lo que me está diciendo esto es que el otro envía líneas como en línea, ¿cierto? El teorema 3. Y, cierto, pero ciertas líneas específicas, solo las líneas que pasan por, por el, por el mismo centro del círculo, ¿cierto? Y acá me están enviando círculos en círculos, pero círculos de tal manera que el centro del círculo que me define la inversión no pertenece a ese círculo de ahí. Bien, vamos a hacer la demostración de esto. Entonces, C alfa igual a C de AS, ¿cierto? Al conjunto de puntos P pertenecientes al plano, tales que la distancia del punto A a P es igual a R. Listo, esto básicamente es un círculo de centro a R, perdón, igual a S. Esto es un círculo de centro A y radio S. Listo. Entonces vamos a tener dos casos. El primer caso que vamos a considerar es que, ¿qué pasa si A es igual a O? Es decir, que ustedes tienen esto. Tienen, por ejemplo, el círculo. Este es el círculo. eh, por acá está O, este es el círculo C, pero el otro círculo tiene el mismo centro. O sea, son concéntricos los círculos. O más pequeño o más grande, no sé, supongamos que está ahí adentro. Entonces que este sea precisamente eh, ese alfa. Entonces un radio, esto vale S y este otro radio vale, todo vale R, ¿cierto? Entonces, suponga que A es igual a O, entonces sea un punto, no sé, sea P perteneciente a alfa. Listo, voy a tomar un punto por acá, este punto P, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Esto implica que la inversión me envía P, precisamente un punto P' donde eh, se satisface esto, que OP por OP' es igual a ¿qué? Es igual a R al cuadrado, ¿cierto? Esto implica
que OP' es igual a R al cuadrado dividido OP, pero OP es igual a S porque es un punto del círculo y esas cosas son, cierto, tienen el mismo centro, porque yo estoy asumiendo que es igual a A, entonces eso sería R al cuadrado sobre S, cierto. Entonces considere el círculo de centro O y radio R al cuadrado sobre S. Listo. Si usted toma cualquier punto, entonces es simple ver que para cualquier punto, que para cualquier punto, P perteneciente a ese círculo alfa, uno tiene que I de P. Perdón, si la inversión evaluada en el punto P me va a dar un punto prima satisfaciendo esta condición de arriba. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que satisface. Donde P' está sobre el círculo, no sé, llamemos a ese círculo beta. Listo. Esto está sobre el círculo beta. Eso es claro, ¿no, muchachos? ¿Por qué? Porque si siempre que yo tomo un punto alfa, eso va a satisfacer es la versión, me lo enviaron un punto P' que satisface esa relación, que OP por OP' es igual a R al cuadrado. Es decir, que OP' es igual a R al cuadrado sobre S. ¿Cierto? Eso me implica precisamente que P' pertenece al círculo del centro O y radio R al cuadrado sobre S, y eso lo puedo hacer con cualquier punto. Entonces, ¿de dónde sale que en este caso específico la inversión envía bueno, el círculo alfa me lo va a enviar el círculo beta? Listo, entonces la imagen de un círculo. Ese es el primer caso, listo, en el que coinciden los círculos son concéntricos. Entonces el segundo caso, suponga que no son concéntricos, entonces sea A distinto del punto O. Entonces vamos a hacer como el siguiente diagrama. Por acá voy a poner precisamente a... Este va a ser C, por acá va a estar O. Y por acá, no sé, supongamos que por aquí está. Siempre está en cualquier lado en el que se satisfaga que A es distinto de O, listo. Pongámoslo por ahí. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a utilizar acá? Entonces, ¿cómo? Pues en este caso, la línea determinada por los puntos OA, porque son distintos. Si ustedes se fijan en esa línea va a intersectar, entonces debe intersectar, este es alfa, al círculo alfa en dos puntos, ¿cierto? Por acá va a haber un punto, este punto de acá llamémoslo Q, y por acá va a haber otro punto, llamémoslo R. Listo. Es decir, ¿cierto? Cuando ustedes cogen esa línea OA,
y lo intersectan con alfa, eso tiene que darme 2 puntos. Es el punto Q y el punto R. Muy bien. Entonces, defina los puntos. Y, ¿cierto? El punto Q, la inversión me lo envía a un punto Q' y al punto R me lo envía a un punto R'. Entonces, como grafiqué esto, ¿cierto? El punto Q estaría, punto Q' estaría por acá y el punto R' estaría por acá. Entonces vamos a considerar, entonces considere como beta el círculo con diámetro R', Q', listo. Entonces voy a considerar un círculo que tenga precisamente ese diámetro. Grafiquémoslo acá como azulito. Sería como este circulito de acá. Bien. Entonces la afirmación es que I de alfa se va a mapear en ese círculo azulito. Eso es lo que estoy llamando beta. Entonces veamos que la inversión me envía alfa precisamente en beta. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces viene sea P, un punto que pertenece a alfa. Tenemos que ver, debemos ver que la inversión me envía es un punto P' y ese punto P' tiene que estar en beta. Listo. Entonces, ok. Entonces, a ver, el razonamiento viene así. Por acá tomo el punto P, ¿cierto? Lo que yo quiero ver es que es ese punto P'. Entonces, como yo sé, bueno, ¿cierto? Primero, si tomo, es como este argumento el que voy a emplear. Entonces, antes de eso, para ver eso. Entonces, si yo tomo un punto P', un punto P en alfa, tengo que ver que la imagen por la inversión me da un punto P' que tiene que estar ahí, ¿cierto? De la única manera de que eso esté ahí es porque, fíjense, lo que va a suceder. Aquí yo puedo formar estos dos, este triangulito de acá, ¿cierto? Entonces, este ángulo de acá tiene que ser de 90 grados para que poder que pertenezca a ese círculo, ¿cierto? Por el mismo teorema que empleamos hace un rato. Entonces, listo, para tomar un punto en alfa tengo que mandarlo a un punto P' por la inversión y para que pertenezca a ese círculo tiene que satisfacerse que el ángulo R', P', Q' tiene que ser igual a 90 grados, medir 90 grados, ¿cierto? Y ahora, si yo tomo un punto P, digamos P', y eso me lo va a mandar a un punto P que está en el círculo, entonces acá tengo que considerar este triangulito.
Y la única manera en la que yo tome un punto acá y me lo envíe acá a este círculo es que esto de acá también valga 90 grados. Listo, si yo logro probar eso de ahí, entonces puedo probar que hay una correspondencia entre esos dos círculos. Entonces debemos probar que la medida del ángulo R', P', Q' es igual a 90 grados, sí, y solo sí, la medida del ángulo QPR, perdón, sí, sí es Q, sí, QPR es igual a 90 grados. Si nosotros probamos eso, entonces siempre que tomemos un punto en un círculo, la inversión me lo envía a el punto en el círculo. Si tomamos un punto en alfa, eso me lo envía a un punto en beta, y si tomamos un punto en beta, me lo envía a un punto en alfa. Por lo tanto, como la inversión es una biyección, entonces la imagen de un círculo tiene que ser el otro círculo. Listo, entonces vamos a probar eso, pero entonces para eso me voy a aprovechar de las siguientes cosas, para probar que son rectos y solo si son rectos. Entonces voy a considerar esos triángulos y acá voy a considerar que otro triángulo, este otro. Entonces considere los siguientes triángulos. Entonces voy a considerar el triángulo O, P', Q', y el triángulo O, y el triángulo O, P, R. ¿Cierto? Bien, recuerden que OP' y P son colineales, listo. Porque por la definición de la inversión uno define para el punto P' es tal que pertenece a la semirrecta OP, entonces esos puntos son colineales. Entonces puedo formar esos triángulos. Listo, entonces es ese triángulo, este triángulo de acá, y después todo el triángulo grande que puedo formar. Listo. Entonces, ¿qué me da sigma? Bien, una cosa. Por el teorema 1 que nosotros probamos, tenemos que, no sé qué color utilizar, este rojito, que el ángulo en P con respecto, a ver, ¿cómo lo hacemos? Ajá. Entonces, bien. Listo, entonces consideramos esos triángulos. ¿Qué me da sigma del triángulo OP', Q'? ¿Cierto? Sigma de ese triángulo pues tiene que ser igual a la medida del ángulo, ¿qué? Del ángulo P', O', P', P' o Q', más la medida del ángulo OP', Q', ¿cierto? Más la medida del ángulo P', Q', ¿cierto? Que a su vez esto es igual a lo siguiente, esto sería igual a la medida del ángulo P' o Q' más la medida de el ángulo OP', Q' se divide en dos, se divide en OP', R',
más la medida del ángulo P', R', perdón, OP' R' y R' P', Q', ¿cierto? Más la medida del ángulo P', Q', O, ¿cierto? Por otro lado, cuando hacen sigma del triángulo OPR, esto es igual a ¿qué? Eso sería el ángulo P, la medida del ángulo POR, sería la medida del ángulo POR, ¿cierto? Más la medida del ángulo OPR, más la medida del ángulo OPR, más la medida del ángulo PRO, ¿cierto? Pero aquí lo mismo, el ángulo de la mitad se divide en dos. ¿En cuáles dos ángulos? Se divide en el ángulo OPQ más el ángulo sería OPQ más el ángulo QPR, ¿cierto? Más, bueno, la medida del ángulo PRO. Listo. Eso sucede. Bien, ahora, por el teorema 1, se tiene que... Entonces vamos a emplear estas semejanzas de acá. Se tiene que... Se tiene lo siguiente, se tiene que el triángulo O, a ver cómo lo hacemos, el triángulo OPR, el triángulo OPR es semejante con el triángulo OR', OPR, OPR es semejante con el triángulo OR', P', ¿cierto? Y tenemos también que el triángulo OPQ es semejante con el triángulo OQ', P'. Listo. Bien. Como son semejantes, entonces vamos a tener en el primero que el ángulo en P, por ejemplo, en la primera semejanza, este ángulo de acá, no sé con qué color lo voy a poner y que se vea más o menos. Vamos a tener que este ángulo de acá tiene que ser igual a, ¿cierto? El ángulo entre el triángulo OR', P', entonces el ángulo en P' tiene que ser igual a este ángulo de acá. Listo, porque son semejantes, entonces tienen los triángulos correspondientes congruentes. Y vamos a tener que este angulito de acá, cuando miro la otra semejanza entre OQ' y P', ¿cierto? Se me viene para este angulito de acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Entonces, la primera me implica, que fue lo primero que dije en verde, esta primera semejanza me implica que la medida del ángulo OP'R', que la medida del ángulo OP'R' tiene que ser igual a la medida del ángulo ORP. Y esta segunda semejanza me va a implicar que la medida del ángulo OQ', P', tiene que ser igual a la medida del ángulo, ¿cierto? OQ',
Q' P' tiene que ser igual a la medida del ángulo OPQ. Listo. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar lo siguiente. Entonces, cuando reemplazamos esto, entonces eso lo voy a llamar, no sé qué es la ecuación B. Entonces, reemplazando esto. Entonces, reemplazando lo anterior, reemplazando esto. En A y B, ¿cierto? 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 Y considerando el hecho de que los puntos O, R', Q', QR, ¿cierto? Que O, R', Q', R y Q son colineales, ¿cierto? Porque pertenecen a la misma línea determinada por O y A, y los puntos O, P' y P también son colineales. Este es el punto O, ¿cierto? Son colineales y los puntos O, P y P' son colineales. Se prueba que la medida del ángulo que queríamos, o sea, la medida del ángulo R', P', Q' es igual a la medida del ángulo R, P. Listo, lo que tienen que hacer es reemplazar. Cuando ustedes reemplazan se dan cuenta precisamente que eso va a ser igual. ¿Y por qué? Porque pues en la geometría euclidiana estas dos cosas son iguales, ¿no? Cada una mide 180 grados. Entonces yo puedo igualar. Y entonces cuando emplean precisamente las congruencias de esos triángulos, el hecho de que esos puntos son congruentes, ¿cierto? Porque van a coincidir ciertos ángulos. Va a coincidir, por ejemplo, el ángulo P' o Q' con el ángulo P o R o P o Q, ¿cierto? Porque esos puntos son colineales. Entonces ahí se les van a cancelar ciertas cosas y lo único que va a sobrevivir es precisamente eso. Listo. Tienen que asumir el hecho de que son iguales a 180 grados porque o sea que sigma de esos triángulos es 180 grados porque es geometría euclidiana. Bien, acá estamos haciendo geometría euclidiana. Listo, eso lo pueden despejar y entonces si uno es recto, el otro es recto. Entonces aquí se cumple la afirmación que si uno es recto, el otro es recto directamente, que si la medida del ángulo R', P', Q' es igual a 90 grados, esto pasa así solo si la medida del ángulo RPQ es igual a 90 grados, pues porque son iguales, ¿cierto? ¿Y eso de qué me sirve? Me sirve de mucho, porque por el teorema, si ustedes toman un punto en el círculo alfa, entonces el ángulo QPR mide 90 grados, entonces el otro mide 90 grados, pero eso solo pasa si P' está en el círculo. Y análogamente, si ustedes tienen que P' está en el círculo, es porque entonces la medida de R', P', Q' es igual a 90 grados, y eso me va a implicar que la medida de Q, P, R es de 90 grados y por lo tanto P tiene que estar en el círculo y por lo tanto se prueba eh, lo que se quiere, ¿cierto? Entonces esto permite probar lo que se desea. Muchachos, ¿queda claro o hay algún argumento que no les cuadre?
muchachos? Está claro. Muchachos, ¿sí me están escuchando? Bien, bien, bien. Listo, entonces ese es el teorema. Bien, entonces ahora voy a hacer una digresión para introducir algo. Termina esto. Y es una cosa de geometría euclidiana y es lo que se llama la potencia de un punto con respecto a un círculo. Entonces, esto es algo de geometría euclidiana, listo. Entonces, sea O un punto y alfa un círculo, tal que O no pertenece a ese círculo, ¿cierto? Entonces, sea L una línea, ¿cierto? Tal que O pertenece a L y L intersectado con alfa es distinto del vacío. Listo. Entonces van a ocurrir dos cosas. La primera cosa que puede ocurrir acá es que si L intersectado con alfa es igual a un punto P, ¿cierto? La línea es tangente. Entonces se define la potencia de O como la distancia que hay de O a P al cuadrado. Listo. Se define de esa manera. Y lo segundo, si la intersección es dos puntos, porque recuerden por ese teorema de geometría euclidiana que la intersección entre una línea y un círculo es un punto o son dos puntos, o la línea es secante o la línea es tangente. No puede haber intersección en más de dos puntos. Entonces, si L intersectado con alfa es igual, no sé, a un punto P y un punto Q, entonces se define, bueno, voy a ponerlo como no P porque P lo utilicé allá, Q y R, entonces es una línea secante, precisamente, línea secante. Entonces se define la potencia de O como el producto de OP, perdón, de OQ con el producto de OR. Listo. Entonces, cierto. En la geometría euclidiana se prueba que la potencia está bien definida. De O está bien definida. Es decir, que esa expresión OP al cuadrado tiene que ser igual a esto, a OQ por OR. Listo, entonces solo depende del círculo y de la depende del círculo y del punto, no depende de la línea. Si es tangente o es secante, voy a obtener la misma expresión. Listo. Entonces, básicamente es como eso. Por acá ustedes tienen un círculo y por acá está el punto O. Entonces, ustedes pueden tener una línea que es tangente. Por acá, ¿cierto? Por acá está el punto O. Una línea que es tangente o una línea que es secante.
Entonces, si es tangente, acá está P, y entonces la potencia se define como OP al cuadrado. Pero si la línea es secante, es una cosa como así. Entonces, por acá va a estar el punto, no sé, R, y por acá va a ser el punto Q. Entonces, OQ por OR es precisamente igual a OP al cuadrado. Entonces, esto me dice que no depende de la línea, entonces la potencia no depende de la línea, sino del círculo y del punto. Listo. Si recuerdan eso, muchachos, o no lo vieron. Sí, yo ese sí lo vi. Bien, listo. Entonces, esta potencia. Vamos a utilizar eso para probar algo. Es como la digresión, eso está bien definido, en fin. Listo, entonces voy a poner una definición. Y entonces acá llegamos a un objeto importante. Entonces, dos círculos, alfa y beta, son llamados ortogonales si estos se intersectan en dos puntos, ¿cierto? Recuerden que la intersección de un círculo con otro es un punto o dos puntos. O los círculos son tangentes o los círculos son secantes. En este caso, se pide que los círculos sean secantes. Entonces se intersectan en los dos puntos y las tangentes en dichos puntos de intersección ¿cierto? Son perpendiculares en dichos puntos de intersección. Bien. Entonces voy a hacer un dibujito acá como para esquematizar lo que dice la definición. Acá tengo un círculo alfa y por acá voy a tener otro círculo beta. Una cosa así. Y esto lo voy a llamar beta. Entonces lo que estoy pidiendo es que acá hay dos puntos de intersección. No sé, llame a esos puntos de intersección, llámelos, no sé, no me interesa ni siquiera nombrarlos. Entonces yo sé que, por ejemplo, estas líneas, para el círculo alfa hay dos líneas tangentes ahí, ¿cierto? Por acá hay una línea tangente y por acá está la otra línea tangente. Estas son las tangentes a alfa. Y las tangentes a beta, ¿cómo son? Las tangentes a beta son estas. En ese mismo punto son estas. Entonces, son ortogonales. Bueno, acá no me quedaron ortogonales, pero son ortogonales si esas tangentes se intersectan formando ángulos de 90 grados en esos mismos puntos. Listo. O de 90 grados.
Entonces, si se fijan, acá es como los círculos que estábamos tratando precisamente en el disco de Poincaré, son tales que se intersectan de manera perpendicular, pero la noción de perpendicularidad está en términos de las tangentes. Bien, entonces, ¿queda clara la definición, muchachos? Sí, queda claro. Bien, entonces, el teorema que quiero probar ahora es el siguiente. No sé si va a dar el tiempo. Yo creo que sí. Son dos teoremas realmente los que quiero probar. Entonces, no sé en qué teorema vamos. Vamos como en teorema 3, no. Teorema 4, teorema 5. Entonces, el teorema 5 es que sea I0R una inversión y beta un círculo perpendicular a C. Entonces, la inversión, ¿cierto? Definida por C. Recuerden que este es el círculo que fijamos al principio de la clase. La inversión me envía beta en beta. Bien, no como los puntos no son fijos porque recuerden que la inversión no fija sino los puntos del círculo, ¿cierto? Sino que me envía puntos del mismo círculo beta en el mismo círculo beta, listo. No es que me fije todos los puntos, solo que lo envía al mismo conjunto. Bien, vamos a hacer la demostración de eso. Entonces, bien, voy a hacer el dibujito. Por acá está C, ¿cierto? Este es el que vaya a llamar C. Por aquí tiene que estar el punto O. Y entonces voy a tomar otro círculo que sea perpendicular, no sé, una cosa así. Que se vea más o menos perpendicular. Así. Bien. Entonces, entonces suponga que eh, C intersectado con beta es igual a los puntos P y T. Listo. Por acá voy a poner el punto P, es la intersección, y por acá voy a poner el punto T. ¿Cierto? Entonces, considere las tangentes a C, considere L1 y L2, las líneas tangentes, a C en los puntos eh, P y T respectivamente. Entonces lo que voy a hacer es que acá voy a considerar la tangente en ese punto, ¿cierto? Y acá voy a considerar la tangente en este punto. Pero las tangentes a qué? Al círculo C. Listo. Muy bien, esta es L1 y esta es L2. Entonces, por teorema, uno sabe que los radios me determinan líneas, son perpendiculares. No, si yo trazo este radio me va a formar acá un ángulo de 90 grados y este radio de acá me va a formar con esa línea tangente un ángulo de 90 grados. ¿Eso sí lo recuerdan o no? ¿Cierto? Por teorema,
de círculos euclidianos, se tiene que se tiene lo siguiente, que OT, esta línea tiene que ser perpendicular a L2 y OP tiene que ser perpendicular a L1, ¿cierto? ¿Sí recuerdan ese teorema o no? ¿Lo recuerdan? Sí. Bien, listo. Entonces, como los círculos como los círculos son perpendiculares, entonces la única manera de que se satisfaga esto es que OT y OP, la línea determinada por OIT y la línea determinada por OIP, sean tangentes al círculo beta. Porque si usted considera que son perpendiculares y esas tangentes esas no son precisamente tangentes, entonces por la definición de perpendicularidad de círculos, las tangentes son perpendiculares. Entonces tendría dos líneas diferentes que son perpendiculares a L1 y a L2 en el mismo punto, y eso no pasa por la unicidad de las perpendiculares, ¿cierto? Entonces, como nosotros sabemos que como C y beta son perpendiculares por hipótesis, esto es hipótesis, ¿cierto? Del teorema de existencia y unicidad de perpendiculares, y unicidad de líneas perpendiculares, se sigue que OT y OP deben ser tangentes a beta en los puntos ¿qué? En los puntos T y P respectivamente. Muy bien, entonces esas líneas son las tangentes. Tangente, y por acá esto va a ser tangente. Muy bien. Entonces, sea, no sé, Q perteneciente a beta, ¿cierto? Veamos que Q', que es precisamente la imagen por la inversión determinada por C de Q, pertenece también a beta, ¿cierto? Para que me envíe beta en beta. Entonces, si Q es igual a P o Q es igual a T, se sigue que la inversión me envía en este caso eh, me envía el punto Q, que es igual a P, me lo va a enviar a P, ¿cierto? Porque este es igual a P. Recuerde que la inversión fija los puntos del círculo y P y T pertenecen al círculo. O la inversión, cuando es igual a T, me lo va a dejar igual a T. ¿Por qué? Porque T y P pertenecen a C y los puntos de C son fijados por la inversión. Entonces, de donde sale que en este caso Q tiene que pertenecer a beta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tanto T como P están en beta también, porque son los puntos de intersección de los dos círculos, entonces tiene que satisfacerse eso. Muy bien. Ahora, entonces, sí, Q es distinto de P y Q es distinto de T,
Entonces, tenemos lo siguiente. Por acá vamos a tomar, supongamos, Q. Entonces, OQ la línea OQ debe intersectar a beta en un punto R. Listo, entonces lo que voy a hacer es esto. Entonces lo que voy a es coger esta línea determinada por el punto OQ y esa cosa me tiene que intersectar precisamente por acá en un punto R. Entonces, por definición de la potencia, entonces, como la potencia del punto O con respecto al círculo beta está bien definida, se sigue lo siguiente, que OP al cuadrado tiene que ser igual a, porque fíjense, puedo emplear la potencia con la tangente OP al círculo beta, porque ya sabemos que OP es tangente. Eso es OP al cuadrado, pero si lo utilizo con la secante, eso me da que OP por, OQ por OR. Tiene que ser igual a OQ por OR. Listo. Esta es tangente. Nosotros tenemos que OP es tangente a beta, que fue algo que concluimos anteriormente, ¿cierto? Pero nosotros tenemos algo más, pero nosotros tenemos que P pertenece a C. Esto implica que OP es igual a R, de donde sale que OP o Q por OR es igual a R al cuadrado, lo cual implica que ¿qué? Que la inversión me envía el punto Q al punto R. ¿Cierto? Pero ese punto R pertenece precisamente a dónde? Eh, pero ese punto R pertenece a la línea, perdón, pertenece a beta, porque es la intersección con la línea determinada por OQ, de donde sale que ese punto Q' tiene que ser igual a R que pertenece a beta. Y entonces como consecuencia tenemos que para todo punto Q perteneciente a beta se tiene que la inversión del punto vuelve y cae en beta y entonces de donde sale que esa inversión me envía beta en beta cuando los círculos son ortogonales y acá termina la demostración de ese resultado. Ok, muchachos. Muy bien. Entonces, bien. Voy a dejar un par de ejercicios por acá. Listo, entonces los ejercicios son los siguientes. El primer ejercicio es este. Sea eh, C, ¿cierto? El círculo de centro O y radio R. Y beta, dos círculos. Bien. Si existe un punto Q perteneciente a beta, tal que
la inversión, ¿cierto? Definida por el círculo C, aplicada al punto Q, me da un punto Q' que pertenecía a beta con Q distinto de Q'. Entonces, C y beta son círculos ortogonales. Listo. Ese es el primer ejercicio que quiero dejar. Como consecuencia de este ejercicio, es como el primero. Como consecuencia de este ejercicio, esto acá es aplicación nuevamente, aplicación de la potencia, aplicar la potencia de O con respecto a beta. Listo. Eso va a ser consecuencia de ese resultado. Bien, no es muy complicado de probar. Listo, ahora como consecuencia de este ejercicio, se tiene que, se tiene el siguiente colorario. Bueno, este ejercicio y el teorema anterior, se tiene el siguiente colorario. Bien, entonces el colorario es este. El colorario dice lo siguiente. Eh, C es cierto, este círculo es centro O y radio R y beta. Son círculos ortogonales. Sí, solo sí. La inversión me fija al círculo beta. Bien, consecuencia del teorema anterior, porque nosotros vemos que si son ortogonales, fija el círculo beta. Pero si fija el círculo beta es porque debe existir, cierto, de hecho más de un punto. Existe un punto Q en beta que por la inversión se me da un punto Q' que también está en beta. Pero por el ejercicio anterior, eso pasa. Si eso sucede, entonces los círculos son ortogonales y ya se tiene el otro lado de la equivalencia. Entonces es consecuencia directa de esas dos cosas. Y el otro ejercicio, que es el ejercicio pues que realmente es importante, y a esto era, teníamos que llegar, es probar que la existencia y unicidad de círculos ortogonales, que es lo que necesitamos para el modelo del disco de Poincaré. Listo. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente, es consecuencia del ejercicio anterior y el colorario pues, y el teorema, y es que sí, cierto, este círculo del centro y radio R es un círculo. Es un círculo I, R, S, pertenecen al interior de C. ¿Cierto? Eh, em, donde S y R no están sobre el mismo diámetro,
sobre el mismo diámetro de C. Entonces, existe un único existe un único círculo beta tal que R y S pertenecen a beta y C bueno, y además C y beta son ortogonales. Bien, entonces acá es importante, hay un teorema que se tiene que aplicar de la geometría euclidiana para poder resolver ese ejercicio. Y el ejercicio es, y el teorema es el siguiente. ¿Qué teorema es? El teorema, tienen que emplear este teorema, el teorema 8.2.4. Entonces, utilizar el teorema. Ocho punto 2.4 del texto de Venema. Está en la parte de círculos euclidianos. Listo. Para este ejercicio sí es necesario que utilicen ese teorema. Listo. Entonces, muy bien, muchachos, creo que podemos dejar la clase por aquí el día de hoy. La próxima clase, es decir, la clase del miércoles, retomamos un poco para probar lo que nos hace falta y ya pues se comentará por qué el disco de Poincaré me determina un modelo para geometría hiperbólica. Ok. ¿Alguna duda o algún comentario? Muchachos. No, está bien. Bien, entonces creo que probablemente sí les vaya a evaluar un poco de esta parte. Bien. Estoy pensando en que y quizás lo que les evalúe serían estos ejercicios que les he estado dejando. No tanto los que, pues no sé si he dejado ejercicios diferentes a los que me tienen que entregar en el taller para el tercer parcial o solo estos son los únicos ejercicios que he dejado, pero probablemente si les evalúo esta parte va a ser acerca de los ejercicios que están puestos acá en las mismas notas de clase. Ok. Listo. Bien, entonces nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias por atender la clase hasta el final. Cuídense mucho. Gracias, feliz fin de Gracias, semana. Fabricio. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.